con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Los gobiernos de México y Estados Unidos unen esfuerzos para combatir el fentanilo, para combatir el tráfico de fentanilo. Esto luego de la reunión entre la consejera de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, el presidente AMLO y también el canciller de la República. Al concluir el evento, el canciller Marcelo Ebrard descartó que exista tensión entre los dos países, de que se está trabajando. Además, desestimó en este caso el esfuerzo de algunos diputados republicanos, legisladores republicanos, diciendo que ellos, como claramente lo es, no son el gobierno de Estados Unidos, están en plena campaña electoral. Embargo, hoy el presidente se enojó mucho con ellos y dijo que iba a hacer, no, es la cuarta vez, me recordaba Sara Pablo, que lo dice, que ahora se iba a instaurar una campaña para incidir en el voto de los americanos y que no voten por los republicanos. En un momento más platicaremos con la embajadora eminente Marta Bárcena para que también nos dé su punto de vista de cómo están las relaciones. Se entregaron los cuerpos de los dos ciudadanos norteamericanos asesinados en Matamoros. Resulta que algunos de ellos tenían antecedentes criminales. Un momento más también Daisy Herrera nos da los últimos detalles. ¿Qué es lo que sabemos? Fíjense que la Fiscalía General de la República obtuvo 22 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del desvío de más de 142 millones de pesos de Segalmex. De todas maneras, los desfalcos son muy superiores a los 142 millones. De momento tenemos esto. El diputado Contreras Castillo presenta una iniciativa que pretende reformar la ley orgánica de la UNAM para quitarle a la Junta de Gobierno la facultad del nombramiento del rector. En otros temas, el presidente López Obrador hoy estuvo en el famoso búnker, que es el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional. Espero que le estén dando un uso profundo, más allá de criticar lo que en otras administraciones se han hecho, pues usar la infraestructura para defender al país. A mí me parecería pues una buena idea, que si el túnel es largo o no es largo, pues la verdad es como decir, oiga, el palacio que construyeron los virreyes, que es donde vive el presidente, es descomunal. Bueno, pues sí, lo hicieron en su momento, ojalá se use para buenos provechos, pero bueno, el presidente terminó de tan buen humor en este caso que bueno, recordó, supongo que sus etapas jóvenes, cuando la propaganda cubana incluía pues a Carlitos Puebla, que pues usted sabe es la comandante Che Guevara, y llegó el comandante y mandó a parar. Hace un momento le pregunté a Mónica García de Sara Pablo, ellas pues no recuerdan eso, pero bueno, el presidente es de otra generación y esa propaganda cubana tenía mucha influencia en esa época. Escuche usted cómo terminó la conferencia matutina. Eso estamos iniciando. Queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del Partido Republicano. A ver qué opinan. A ver qué. No, la OEA no. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea que causa risa. Un tribunal efectivamente admitió a trámite los recursos que interpuso la UNAM contra el amparo de la ministra Esquivel. Platicaremos del tema y también del caso Edmundo Jacobo, que ha sido pues ya, digamos, el Poder Judicial ordena su reinstalación después de una ley ad hominem. Hacemos una breve pausa, regresamos. Y seguimos con la información. Le comentaba que un tribunal federal ordena en este caso la restitución de Edmundo Jacobo, es lo que como secretario ejecutivo del INE, tras haber sido cesado por el Plan B, fue la primera, digamos, disposición que entró en efecto. La magistrada Carolina Alcalá aclaró que había sido designado para el periodo 20 al 26 y por tanto lo tiene que terminar. Y bueno, pues vamos a retomar la crónica de Tamaulipas, donde han ocurrido pues no solamente los episodios que ya le he narrado, sino auténticas pues novedades o revelaciones inquietantes. Por ejemplo, los expedientes criminales de algunos de los que viajaron, es decir, tenían ahí una larga trayectoria, en este caso pues su extraña visita al hospital, todo aquello que efectivamente está ligado a sus personas, que en este caso pues viene siendo revelado primero por un reportaje en los Estados Unidos y después pues se ha difundido también por información de los propios grupos de la delincuencia organizada y por supuesto las autoridades en el país. Daisy Herrera, regreso contigo, adelante.
Sí, doctor, el portal arrest.org de Estados Unidos, que básicamente tiene una base criminal de toda la población en Estados Unidos, pues ahí muestra justamente el récord criminal de estos 4 estadounidenses. Por ejemplo, los 2 muertos en este fuego cruzado del 3 de marzo, Chávez fue encontrado culpable y fue condenado por el delito de fabricación y posesión de drogas. Sindel, el otro estadounidense que murió el 3 de marzo, también fue encontrado culpable de posesión de marihuana y de otras drogas. Además, Eric Williams, uno de los sobrevivientes, también fue arrestado y fue acusado de distribución de droga, específicamente de crack, en una escuela en Estados Unidos, mientras que la Tavia Magritte, es decir, esta joven que venía justamente a Matamoros, dijo hacerse una cirugía estética, también fue condenada por una conducta ilegal hacia un niño cuando su hija dio positivo en el consumo de anfetaminas. Esto es el récord criminal, algunos de los cargos que les han imputado y que además se les ha encontrado culpables a estos 4 estadounidenses que se vieron involucrados en este trágico suceso el pasado 3 de marzo. También comentarte, doctor, que el día de hoy fueron dado a conocer que 5 individuos fueron entregados prácticamente a las autoridades por el grupo criminal que opera en Matamoros, señalados como los responsables del asesinato y secuestro de estos estadounidenses. Fueron dejados en una camioneta Silverado color negra que al interior tenía armas de grueso calibre, y ahí les dejaron un cartel en donde los señalan directamente de que actuaron bajo iniciativa propia, es decir, que no tenían una instrucción para atacar a los estadounidenses, sin embargo así lo hicieron. También hoy se da a conocer, la Fiscalía Local dice que tiene asegurada este centro médico español del que hace unos días, pues justamente en este espacio hablábamos, este centro médico español y una ambulancia presuntamente del Ayuntamiento de Matamoros fueron aseguradas porque brindaron los primeros auxilios a estos estadounidenses. Señalan que uno de ellos pues ya llegó prácticamente sin signos vitales a este centro médico español, pero lo que la autoridad está investigando es por qué tanto el conductor de la ambulancia como el personal médico de este centro no dieron parte a la autoridad, sabiendo que los heridos tenían pues lesiones de arma de fuego y incluso había ya unos signos vitales. Esto es información. El grupo criminal los llevó al hospital. Sí, efectivamente, quienes los subieron a la camioneta, esta camioneta pick-up, en este video, en estas imágenes que hemos visto a lo largo de los días, estos mismos captores que los suben a esta camioneta son quienes los llevan a recibir atención médica. Evidentemente, cuando se dan cuenta, pues que no eran el personal objetivo por el que iban, trataron los haitianos de que creían que reanimarlo. eran, ¿no? Es correcto. Y también, pues, comentarte, doctor, que hoy se dio la audiencia inicial del único detenido que tiene la Fiscalía Local por este caso. Estoy hablando de Juan José Guadalupe M., este sujeto de 24 años de edad, que fue arrestado justamente en la escena en donde fueron rescatados los estadounidenses. Él tenía ahí, pues, un rol de vigilante de los secuestrados. Fue pues arrestado en flagrancia y hoy justamente fue la audiencia inicial ante un juez de Matamoros que le va pues a dar la vinculación a proceso, y ya cuando tengamos mayor información de la situación jurídica de el único detenido que tiene la Fiscalía Local, por supuesto que la vamos a compartir. Muy bien, pues pendientes estaremos. Oye, del caso de Nuevo Laredo, ¿hay alguna novedad? Pues solamente lo que se dictó ya también por un juez, 1 año de prisión preventiva y 2 meses para que finalice la investigación complementaria. Es decir, por lo menos 1 año van a estar presos los elementos del ejército mexicano, y también a raíz de que se dio a conocer esta información, diversos movimientos pro ejército mexicano se han empezado a pronunciar, sobre todo en las redes sociales, exigiendo libertad para ellos y dando a conocer, doctor, los casos de militares que han desaparecido, militares que también han sido asesinados y que también están exigiendo pues se les haga justicia a ellos, a los uniformados.
Muy bien, pues muchas gracias Daisy por la información. Y bueno, pues le comento que el embajador Salazar hoy sube a su Twitter que los dos países tenemos, México y Estados Unidos, coordinar esfuerzos contra el tráfico y producción ilícita de fentanilo. La consejera Sherwood Randall encabezó la visita de la delegación a México para promover acciones conjuntas. Yo le agradezco mucho al embajador eminente Marta Bárcena que hoy converse con nosotros. Eminente, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio, Leonardo. Bien, gracias. Pues siguiendo con mucha atención todo el desarrollo de este desencuentro, que creo que no ayuda a nadie el tono de los reclamos de uno y otro lado, porque lo que tenemos que trabajar es justamente hacia el futuro, un diagnóstico común, un plan de cooperación común, porque no podemos soslayar la gravedad del tráfico de fentanilo y la creciente violencia que los cárteles y el crimen organizado están causando. La tragedia social cuando uno ve las ciudades norteamericanas, la gente en poco tiempo se convierte en una piltrafa, ¿no? Por el consumo de esa droga, digo, del fentanilo, y las muertes superan los 100,000, Marta. Así es, esos son los datos del año pasado, Leonardo, que superan los 100,000 y se calcula que el 66% de ellos, o sea, alrededor de 70,000, murieron por una sobredosis de fentanilo y muchos de ellos son jóvenes, entre 18 y 40 años. Pero hay otra cosa que es lo que les irrita o que les preocupa a los estadounidenses en este momento. Varias de estas personas que murieron, o muchas de las que murieron por sobredosis de fentanilo, no estaban consumiendo fentanilo, sino que compraron o metanfetaminas o cocaína, si estaban consumiendo drogas, y esas metanfetaminas o cocaína iban con un contenido de fentanilo capaz de matar a la persona. Mira. Entonces, esto es lo que también... Una dosis fatal. Uh-huh. La dosis fatal, exactamente. La dosis fatal consumida por personas que pensaban que estaban consumiendo, si quieres, otra droga, pero no fentanilo. Yeah. Entonces, eso es lo que es una de las cosas que más preocupa y porque el fentanilo, mira, desde que yo estaba de embajadora en los Estados Unidos, el fentanilo llegaba básicamente de China a los Estados Unidos. Uh-huh. Llegaba a través, fíjate, la entrada era a través de las grandes, la gran parte de la entrada del fentanilo era a través de las grandes compañías de mensajería. Uh-huh. Porque el fentanilo es tan pequeño, las pastillas que las puedes... En una caja de zapatos traes una carga impresionante, ¿no? Exactamente, o simplemente en un sobre común con algo así, metes unas cuantas pastillas. Uh-huh. Entonces, ya desde entonces había conversaciones para que se viera cómo se paraba ese tráfico, porque también parte del fentanilo estaba entrando por México y después cruzaba la frontera. Pero la mayor parte de la producción se hacía efectivamente en China. Se llegó a plantear en un momento dado de conversaciones la necesidad de crear un grupo tripartita, México, Estados Unidos, China, para ponernos de acuerdo en cómo contrarrestar este tráfico ilícito. Entre otras cosas, una de las medidas era uniformar la lista de sustancias prohibidas, es decir, de precursores químicos que pueden llevar a la fabricación del fentanilo. Por diversas razones, entre otras la del distanciamiento entre Estados Unidos y China, este grupo de trabajo se retrasó. No sé si ahorita ya está funcionando, yo ya no estoy involucrada en esos temas, pero esto te indica la dificultad que era realmente seguir las líneas de producción de fentanilo. Cuando se viene el COVID, entonces que se cierra China, ¿te acuerdas las medidas drásticas de China? Entonces lo que empieza a pasar es que se exportan cada vez más los precursores químicos a México y empiezan a surgir laboratorios ilegales de fabricación de fentanilo, que lo que decían los expertos que eran fáciles de montar. Entonces, es cierto que México no fabricaba fentanilo, era tránsito, pero también es cierto
que esas cadenas de producción fueron cambiando. Yo creo que uno de los temas más difíciles en este momento que tenemos que enfrentar es tener un diagnóstico conjunto México y Estados Unidos. Y si se puede con China, mejor. De cómo están estas cadenas de suministro de precursores, por qué puertos están entrando, etcétera. Y yo recuerdo, Leonardo, que hubo durante muchos años grandes discusiones entre México y Estados Unidos sobre el número de hectáreas sembradas de amapola y de erradicación de amapola. México tenía unos datos, Estados Unidos tenía otros, siempre nos peleábamos, hasta que recurrimos a las propias Naciones Unidas y hubo una metodología para uniformar las estimaciones y entonces ya nos pusimos de acuerdo. Y con ese diagnóstico de cuánto se cultivaba y cuánto se erradicaba, empezamos a avanzar en la erradicación de la amapola y la producción de heroína. Yo creo que algo similar... Te ayuda mucho tener un diagnóstico y métricas de avance, ¿no? Cómo se puede ir efectivamente compartiendo responsabilidades. Que el presidente haya utilizado por cuarta ocasión esta amenaza de decir, a ver, si los republicanos insisten en una legislación agresiva, que estoy casi seguro que no va a volar, pero bueno, de todas maneras hacen políticas, no favorece, no es darle carnaza a los sabuesos más radicales de los Estados Unidos, Marta. Pues me parece que sí va a azuzar a los más radicales y que va a dificultar entonces este trabajo de encontrar el terreno en común, los puntos en común para avanzar en algo que interesa a los dos países. Aparte, porque mira, la verdad es que si nosotros no queremos que sean intervencionistas, y están siendo intervencionistas porque las propuestas son evidentemente violatorias de la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que ya platicamos al principio, Leonardo. ¿Por qué les está impactando tanto? Por el número de muertos. Nunca habían tenido este número de muertos por sobredosis en su vida, ¿sí? Y porque sienten que el gobierno de México, no digo que sea cierto, pero perciben que el gobierno de México no está haciendo el mejor esfuerzo para entenderse con Estados Unidos y combatir ese flagelo de manera conjunta. Yeah. Sí, creo que es un tema interesante. El presidente responde en clave electoral, que es creo que el único tema que domina con toda amplitud, todo verlo en clave, decir, vamos a golpearlos aquí en lo electoral y a ver si a partir de ahí hay un cambio. Pero supongo que la idea del diagnóstico es mucho mejor. La visita de Sherwood Randall y la forma en que las administraciones reencauzan el día de hoy, después de la tormenta de los 4, en este caso secuestrados, 2 de ellos muertos en Matamoros, ¿qué opinión te merece, embajadora? Me parece que es lo adecuado, creo que fue una visita oportuna, una reunión oportuna. Me parece que si bien podemos pensar que mucho de de estas propuestas tienen una dimensión electorera, es cierto, pero también tienen una dimensión basada en la realidad. Y entonces hay que privilegiar cómo trabajar con base en la realidad y no podemos desconocer, Leonardo, que, mira, las escenas de ese video en Matamoros eran terribles, pues porque la gente pasaba por ahí, pero nadie se animaba a hacer nada. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Claro. Sí, ahí está. Entonces, ¿dónde está la seguridad humana de los mexicanos? Sí, y la idea esta de que las organizaciones criminales controlan esa parte del territorio queda ahí exhibida. Embajadora, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Te agradezco mucho a ti y siempre es un privilegio conversar contigo, que eres una experta en temas de seguridad, y con tu auditorio. Gracias, eminente. Bueno, pues la embajadora Bárcena es embajadora eminente de este país. Para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y bueno, pues cambiamos de argumento informativo. Veo que el ahuehuete del Paseo de la Reforma será trasladado al vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación. El pobre ahuehuete dijo, yo no puedo usurpar el lugar de una palma, que bueno, pues marcó toda una época. Qué mal nos ha ido con las palmeras en toda la Ciudad de México.
Recuerda usted esta plaga que se llevó a varias, una de ellas la famosísima esta de, si usted nos escucha o nos ve en otras partes del país, pues ahí en Reforma teníamos una palma preciosa, la glorieta de la palma se llamaban, llevaron una huehuete que hoy son puras ramas y el pobre, bueno, pues no encontró vida. Espero que, bueno, pues lo rehabiliten, va a estar en el vivero Nezahualcóyotl y ojalá sea uno de estos ahuehuetes milenarios que engalanan el bosque de Chapultepec. Un bosque, bueno, pues precioso, que tiene, entre otros atractivos, esos árboles milenarios. Bueno, seguimos con la información. Juan Antonio Jiménez, ¿tú qué tienes? Gracias, doctor. Muy buenas noches. Le comento que, precisamente, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa... ¿Por qué te oigo tan lejos, Juan Antonio? ¿Sí me escucha, doctor? Te oigo muy mal. En un momento más volvemos contigo. Es que se oye como rebote, ¿no? Como si tuvieras un megáfono. Sí, en un momento más regresamos con él. Y bueno, pues hay por supuesto otros temas que también están en la agenda informativa. Le comentaba que el presidente hoy tuvo una reunión con el titular de la OPEP. Yo creo que es interesante que tengamos ese movimiento, de tal manera que el diálogo con esos grupos se den. Te recuerda que en algún momento Estados Unidos nos ayudó, el Estados Unidos de Trump, a cumplir con la OPEP ampliada, la cuota de reducción de petróleo para que los precios pudieran cambiar. No es un tema menor. Bueno, pues ahora siguen efectivamente estos contactos. Juan Antonio Jiménez, a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos ahora sí suerte, doctor. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa le concedió al Mundo Jacobo una suspensión provisional en contra del artículo 17 constitucional, que es precisamente del decreto de la reforma, que es llamado Plan B, por lo que le ordenan restituirlo en su cargo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. De esta manera, y por unanimidad del órgano jurisdiccional, aprobó el proyecto de la magistrada Carolina Alicia Galtierra, quien propuso revocar la resolución de la juez 12ª de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo, quien le había negado la medida cautelar a Jacobo Molina. Cabe destacar, doctor, que esto no es novedad, porque el día de mañana, precisamente la juez Lobo le va a dar a conocer si le entrega o no lo que es la suspensión definitiva. En caso de que así sea esta resolución, bueno, pues entonces ya podríamos estar hablando de que este funcionario del INE podría regresar a sus cargos. Sin embargo, si se la niegan, entonces tendría que regresar de nuevo a Fuente Poder e incluso a una segunda instancia, doctor. Muy bien, pues muchas gracias. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dijo que el presidente estaba mal asesorado. Escuchemos lo que dijo Santiago Krill. Pues es muy lógico. ¿Y por qué es lógico? ¿Quién nombra y quién remueve al secretario general? El Consejo. El Consejo del INE y nadie más. Por lo tanto, a mí no me sorprende la resolución del juez. Quizá le sorprenda al presidente de la República, que estoy seguro no está recibiendo una buena asesoría, menos una buena asesoría constitucional. Bueno, pues eso dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Por eso me sorprende, pero está en la Constitución también eso del verbo remueve, que a mí se me hace como menear, ¿no? Remover, como menear. Pero bueno, se ha utilizado el anglicismo, ya supongo que está en el diccionario de mexicanismos, mismo que voy a consultar un anglicismo así directo, que bueno, significa destituir, ¿no? Que a mí me suena mucho más bonito el verbo destituir que remover, que como le digo, me suena más como a menear algo. Pero bueno, dejo ese tema y voy ahora con mi compañera Maru Rojas. Maru, adelante. Si quieres me ligo con el tema, doctor, porque fíjate que también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, dijo que precisamente por esta destitución, ahora restitución que pretende el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Mundo, Jacobo Molina, pasa a hacer este Tribunal Electoral una ventanilla de arbitraje laboral. Es necesario y urgente concretar una reforma al Poder Judicial, que es de lo que ya ansían los morenistas. Esto fue en conferencia de prensa donde fue cuestionado sobre el proceso de evaluación de los aspirantes a consejeros electorales, donde los más allegados a Morena sacaron un puntaje más alto que el resto en el examen, incluso sobre expertos en el tema. El líder parlamentario negó que haya habido filtración de personas ligadas a su partido o filtración de respuestas, así lo dijo. Falta la entrevista,
falta la valoración de la currícula. Entonces, en la matriz, donde se incorpora la currícula, la experiencia, los conocimientos derivados del examen y las aptitudes detectadas en la entrevista, es cómo se configura quiénes son los mejor evaluados. Mañana el Comité Técnico de Evaluación dará a conocer la lista definitiva porque todavía tienen hasta el último minuto de hoy para pedir revisión de examen los aspirantes. Y decirte también, doctor, que hay una nota que está dando pues mucho revuelo, aunque podría también causar un conflicto serio en este país y sobre todo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de la UNAM. Resulta que el diputado Armando Contreras Castillo, que en el 2020 presentara una iniciativa para que en la máxima casa de estudios fuera la comunidad universitaria quien eligiera al rector, hoy revive la iniciativa que fue obligada a bajar por el entonces coordinador de la fracción parlamentaria, Mario Delgado, y hoy la revive sumándole el asunto de paridad de género, y que a propósito de que viene un proceso de renovación de rectoría en la UNAM, y que cobraría vigencia esta nueva ley que propone al día siguiente de su publicación, bueno, pues podría ser que obliga a que el siguiente periodo de elección sea para una mujer, con lo que estarían habilitando o impidiendo que llegara a la rectoría, si así lo deseara, lo cual tampoco ha sucedido, un personaje como Lorenzo Córdoba. Hemos platicado con las autoridades de Morena porque vimos circular esta iniciativa con fecha y firma del diputado con fecha de hoy, y en Morena nos dicen que es una más de las ocurrencias de varios de sus legisladores que por supuesto ya fue obligada a bajar. Oye, ¿y por qué trajinan en día de fiesta? ¿Ya la bajaron? Nunca subió, pronto, nunca subió ni a la Gaceta, pero no bueno, va a ser presentada. Oye, en tiempos del plan B, pues igual tienen también un plan Z para la UNAM, ¿no? Así es que, bueno, pues circuló por ahí, me da tranquilidad lo que me dices y a ver si podemos hablar con el diputado. Mi querida Maru, muchísimas gracias. Estamos pendientes, buenas noches. Cuídate. Y México plantea una reformulación del Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy nuestro embajador, Juan Ramón de la Fuente, participó y dijo lo siguiente. La ampliación en número de los miembros electos debe favorecer, y lo subrayo, debe favorecer asimismo aquellas regiones subrepresentadas. De ahí que en la fórmula presentada por mi país, varias de ellas tendrían asientos adicionales, correspondiendo a África el mayor incremento. Segundo, la propuesta circulada por mi país incluye una lista inicial de ajustes a los métodos de trabajo, varios de ellos relacionados con los órganos subsidiarios y todos ellos viables. Los estados no miembros del Consejo deben tener también mayor capacidad para incidir en la prevención y la solución de conflictos. Esto es especialmente importante cuando el Consejo de Seguridad se encuentra paralizado y hay una necesidad imperante de restablecer la paz y evitar el sufrimiento humano. La resolución 76/262 apunta en esa dirección, pero no es suficiente. Finalmente, señores cofacilitadores, resulta imposible no insistir en que la presentación del informe anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General debe dejar de ser un simple ritual y convertirse en un diálogo analítico, interactivo y propositivo que se traduzca en una mejoría recurrente. Pues eso dijo el embajador de la Fuente. Laura Cardoso, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Y lo que ya se tenía o se había advertido y se cumple porque el ahuehuete de reforma será sustituido por otro ejemplar de su misma especie. Esto ocurre a 9 meses que fue plantado y constituyera la palmera. Hoy se anuncia que será trasladado al vivero de Nezahualcóyotl, esto en Xochimilco, y entrará a terapia intensiva. El anuncio lo ha hecho Adrián Cavazos, el director del vivero Los Encinos de Nuevo León, quien fue el que donó 124 ahuehuetes a la Ciudad de México, y quien anuncia que se pondrán protecciones a esa especie que será trasladado y plantado este mes en Paseo de la Reforma. Escuchemos lo que hoy dijo. Y obviamente nosotros, al querer tener un árbol bello en esta glorieta tan importante, es que recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este ahuehuete
aquí al vivero Nesa a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el aguacate que tenemos por aquí a nuestras espaldas, que es hermano y que ya tiene el mismo tiempo aquí en la Ciudad de México. Leonardo, el argumento que dio este especialista es que el árbol se dañó por el accidente vial que ocurrió una semana que fue plantado, que también por la presencia constante de personas y por presencia de patógenos. Así es que vamos a ver. ¿Tú no me crees que es el espectro del almirante que no les ha permitido estar ahí? Por cierto, Colón, ¿cuándo lo van a poner, No, pues ya Colón, ya Dios, bye. No, pero en su nuevo emplazamiento, digo, el almirante tiene derecho a vivir en la memoria colectiva. Laura, nos van a mandar la campana ya. Hasta luego. Un abrazo, bye. Vienen tiempos complicados en materia de sequía, ya lo adelantaba el gobierno federal y también el local. Estamos viviendo una sequía importante. En el norte la tuvimos en años anteriores y ahora en el centro del país traemos un problema ahí que no podemos soslayar. Esto, pues, usted sabe que es una cuestión cíclica, por lo menos vienen 3 meses muy complicados. Lo que ha anunciado la jefatura de gobierno es que su estrategia contempla 5 pilares. 1, maximizar la producción de las fuentes propias de agua disponibles. 2, establecer un esquema de distribución equitativa de agua. Vamos a ver efectivamente cómo se administra esto a partir de 5 líneas principales que se distribuye el agua del sistema Cutzamala desde el poniente hacia el centro, norte y sur de la ciudad. Establecerá, dice el gobierno, las acciones que garanticen agua disponible distribuida de manera equitativa entre la población. Después, comunicación y coordinación metropolitana. O sea, conformarán con Conagua y el Estado de México un gabinete de coordinación para atender la sequía, reforzando la comunicación con los municipios y las alcaldías. Vamos a ver si aquí sí se deja la política de lado y se atiende, la política partidista, me explico, y se atiende de manera conjunta y con visión de interés público el tema, mantener informada a la población diariamente durante la sequía de los graves problemas que se tienen, acciones para el ahorro de agua. Vamos a involucrar, dice el gobierno de la ciudad, al sector empresarial, a los grandes consumidores, para que contribuyan a la solución y reduzcan su consumo de energía. Verificaremos el uso de agua tratada en establecimientos que por norma lo deben hacer y realizaremos una campaña constante de concientización del agua. Así es que estaremos muy pendientes de este tema que puede, pues, convertirse, como ocurrió, por ejemplo, espero que no lleguemos a esos niveles en la zona metropolitana de Monterrey en el año pasado, en meses pasados. Bueno, dejo ese tema, no pierda de vista el asunto, le ruego que lo anote en su agenda y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Aparicio. Él es investigador del CIDE, un gran conocedor de temas electorales y también uno de los aprobados en la lista de los aspirantes a ser consejero del INE. Javier, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, ¿qué nos cuentas del proceso, cómo fue, las pruebas, etcétera? Cuéntanos. Pues mira, ahí vamos, apenas estamos en las primeras etapas. Hay muchos dimes y diretes ahí en los medios, pero yo lo que diría, mira, empezamos... Yo por eso te llamé a ti, para saber de primera mano. Sí, pues mira, yo lo que diría, apenas estamos en la primera etapa, se inscribieron más de 600 aspirantes, el día del examen llegaron 500. Bueno, pues ya se me fue. El examen, alrededor de 200 personas ya aprobamos la prueba de conocimientos y pasamos a una evaluación curricular. ¿Estaba como las que tú pones en el CIDE o más facilita? No, el examen estaba difícil, ¿eh? Yo ya vi incluso la distribución de las calificaciones, por así decirlo. Eran 80 preguntas de opción múltiple. La mitad eran preguntas directas y la otra mitad eran preguntas análisis de textos cortos que nos ponían, pero había Rousseau, había O'Donnell, había Norberto Bobbio, y las preguntas, mira, era sí de temas electorales, pero para mi sorpresa, yo estuve en un examen parecido hace 3 años, a diferencia de hace 3 años, el examen de hoy puso énfasis en temas de derechos humanos, de teoría constitucional, de teoría democrática. Preguntas normativas, por así decirlo, ¿no? Democracia sustantiva, democracia procedimental. Hace 3 años el examen puso énfasis en efemérides, historia política, cuándo se fundó el Partido Comunista, cosas así. Esas eran las preguntas de hace 3 años. Ahora nos preguntaron
cuál era el concepto de democracia implícito en el artículo 3 de la Constitución. Entonces no era un examen sencillo, por lo menos yo que llevo en esto algunos años, sí tuvo su reto, los buenos exámenes tienen su reto, y bueno, yo me siento afortunado de haber quedado entre los mejores puntajes, y ahí vamos, ¿no? Para lo que sigue es evaluación curricular, y ahora se evalúa currículum, carta de motivos, ensayo, trabajos publicados, esa es otra etapa. Y después ya vendrán las quintetas. Ahorita todavía estamos en manos del Comité Técnico Evaluador. Yo te diría, de entrada, todos los aspirantes tenemos que firmar una carta aceptando la convocatoria y las bases. Entonces ahí vamos. Esta vez el examen fue electrónico, hace 3 años fue a papel y lápiz. Mira, incluso el día de hoy, todos los aspirantes tuvimos oportunidad de revisar nuestro examen. Yo ya vi mi examen, yo ya vi en qué preguntas me equivoqué. ¿Y te corrigió una máquina o te corrige en las de opción múltiple o te corrige una persona? Es que fue a computadora, fue electrónico. Entonces hicimos el examen en unas tablets, las curules de San Lázaro tienen iPad, y ahí contestamos el examen. Y entonces hoy, ya eso fue ayer, hace rato yo pude ver todas las respuestas de mi examen. No, tu respuesta fue esta, la respuesta correcta. Yo ya vi las preguntas en las que me equivoqué y tuve oportunidad de impugnar o pedir revisión si lo quería. No lo hice, pero ya vi en lo que me equivoqué. Esta es una forma muy transparente de hacer un examen. Hace 3 años ni siquiera vimos las calificaciones. Ahora sí vimos la calificación del examen. Y yo estoy conforme con mi calificación. Digo, bueno, pues me fue bien, pero quien le fue mal tiene ocasión hasta la medianoche de pedir una revisión de su examen frente al comité. Oye, el resto eran entonces comentarios de texto, etcétera. Eso lo evaluó el comité. Sí, digamos, el comité le toca diseñar. El comité diseñó el examen, la selección de textos, las preguntas. Yo te diría que había 2, 3 preguntas que a mí me parecieron ambiguas, pero yo he estado del otro lado. Cuando se diseñan exámenes, pues sí hay algún margen de interpretación, comprensible diría yo, y ya, pero las preguntas creo que atendibles. Yo vi un énfasis, en el diseño de la Constitución. Había más preguntas sobre la Constitución que sobre la ley secundaria o sobre el Plan B, por ejemplo. Y bueno, esa es una decisión del comité perfectamente válida. Tú te empollaste completamente el Plan B, ¿no? Te lo sabes de memoria. Pues mira, yo lo estudié porque, como sabes, se publicó 4 días antes del examen. Hubiera querido que no lo hubieran publicado todavía para que no entrara en el examen, pero sí lo estudié, sí lo revisé, los artículos principales, porque no hay guía de estudio para este examen. Y creo que para un tipo de cargo como consejero electoral es válido, es legítimo que se haga una prueba de conocimientos tan amplios como sea necesario. Yo creo que el máximo escrutinio público es importante. Sí, yo creo que es lo preceptivo. Entonces vas a evaluación curricular y en este caso hay una entrevista, entiendo, ¿no? Exacto. Digamos, pensemos, 200 personas pasamos a evaluación curricular, a lo mejor unas pocas más después de las revisiones. 200 personas pasan a evaluación curricular y de ahí el comité va a escoger hasta 100 personas para entrevista, 50 hombres y 50 mujeres. Y ya de las entrevistas, de ahí ya se deciden las quintetas. Y ya que hay quintetas, la pelota pasa al Pleno de San Lázaro y a la Jucopo, o a la tómbola. Si las votan o te vas ahí a la insaculación, pues que la suerte te acompañe. Mérito tienes, Javier. Te agradezco el tiempo y la entrevista. Gracias, Javier Aparicio, investigador del CIDE. Hoy, efectivamente, pues comentando la experiencia, él es uno de los participantes. Y vamos ahora con Javier Lozano y su pausa musical. Oiga, y hoy es Paro Activo de Mujeres. Este programa solo lo hacen mujeres. Sandra, Nora, Estela, muchas gracias. Sin ellas no tendríamos programas. Cuídese y sea rabiosamente feliz.